Entonces decíamos que esta metodología implementada en Argentina, inspirada en los franceses seguramente, fue que se ordenaban de forma clandestina y subrepticia detenciones ilegales, generalmente en horas de la noche, llevados a centros clandestinos en donde se los sometía a condiciones inhumanas de vida. Se trataba de extraer información para producir esto que se denominaban el método en cadena. Caía un detenido, inmediatamente debían sacar información para que caiga otro. Y finalmente, como decíamos, las ejecuciones extrajudiciales que implicaron desaparición de personas, que hasta el día de hoy, señor presidente, no sabemos cuál es el lugar en donde los han escondido. Así también, como ya todos sabemos, este plan criminal pretendió justificarse, en particular en el desarrollo del juicio a los comandantes por parte de la defensa de los imputados, en decretos sancionados en 1975, que eran los decretos 2770, 2771, 2772, en la directiva 1/75 del Consejo de Guerra, y así también en la directiva 404/75, en la cual sin duda alguna se ordenaba el aniquilamiento a la subversión, pero jamás estas directivas, quedó fehacientemente probado en aquel juicio, en la sentencia a los comandantes, jamás esa directiva ordenaba el aniquilamiento físico de las personas miembros de las organizaciones políticas, jamás. Jamás ordenó matar, jamás ordenó asesinar ni secuestrar a personas, a ciudadanos, sino lo que ordenaba era ponerlo bajo disposición de un juez, señor presidente. Cabe agregar, a modo de ejemplo, como también se lo puso en aquella época en el juicio a los comandantes, de que el Poder Ejecutivo Nacional envió el proyecto de lo que después fue la Ley 20.771, que ordenaba el aniquilamiento del tráfico de drogas, sin que por eso se entienda de que se debían aniquilar a los traficantes o matar a los traficantes, de ninguna manera. Así que hablábamos de que las Fuerzas Armadas, y en particular a partir de la dictadura militar, se necesitó justamente instaurar un modelo de represión, y este modelo de represión se vio claramente evidenciado en la directiva 405/76. En esta directiva textualmente dice, señor presidente, el contexto en que se pueden desarrollar las operaciones contra la subversión han variado con respecto a la situación que imperaba al momento que se sancionó la directiva 404/75, y han variado por dos razones, dice. Una, porque asumió el gobierno las Fuerzas Armadas a partir del 24 de marzo de 1976, y la segunda, la más importante, porque se aprobó una estrategia nacional de combate contra la subversión, conducida, como ya dije, por los más altos niveles del Estado. Así es que referíamos a que la directiva 404/75 efectivamente ordenó la cuadriculación del país, efectivamente ordenaba aniquilar a la subversión, pero como dijimos, no en la eliminación física, sino en la neutralización de la organización en sí misma. Incluso esta directiva decía que el problema de la subversión en 1975 era un problema definitivamente militar, porque así lo establecían los decretos. Ahora esta misma directiva decía que en el año 1976 ya debía ser un problema policial y debía ser ya un problema del Poder Judicial de la Nación. Circunstancia que evidentemente no sucedió tras la sanción de esta directiva que ya mencioné, la 405/76, y también la 504/77. Especial atención merece esta directiva, la 504/77. ¿Por qué? Porque textualmente dice: el Ejército intensificará la ofensiva general contra la subversión a partir de la recepción de la presente directiva, en su jurisdicción y fuera de ella, en apoyo de otras Fuerzas Armadas, mediante la detección y destrucción de las organizaciones subversivas en 1977 y 78, apoyando la estrategia sectorial, entre otras áreas de gobierno en lo relativo a la lucha contra la subversión, con prioridad en los ámbitos industriales y educacionales,
dando preeminencia a lo urbano sobre lo rural. Y además, dice la directiva, y esto lo quiero subrayar porque es fundamental para lo que me voy a referir después, tendrá responsabilidad primaria en la conducción de las operaciones contra la subversión en todo el ámbito nacional. Y el Ejército conducirá con responsabilidad primaria el esfuerzo de inteligencia en la comunidad informativa. Repito, en la comunidad informativa contra la subversión a partir de lograr una acción coordinada e integrada de todos los medios a su disposición. Quiero traer también a colación el boletín 10 del Ejército, en el cual fue un boletín que fue secuestrado de la casa de, en aquel momento, uno de los imputados, Luis Manzanelli, hoy condenado. Se secuestró un boletín que en particular y sintéticamente detallaba la importancia que tenía la inteligencia que se debía hacer sobre los detenidos y al mismo tiempo el uso que la comunidad informativa debía hacer de esa información que se le extraía al detenido. Ya como, digamos, una exageración, este boletín informativo, al referirse a la inteligencia, nos decía que una vez que las organizaciones armadas ya habían sido derrotadas, debíamos concentrarnos sobre los ideólogos. Esto también nos recuerda la frase de un gobernador de facto, ¿no?, que decía que teníamos que ir, después de aniquilar a los subversivos, ir por los tibios, ¿no? Nos recuerda también esas frases. El general Rivero también lo podemos traer a colación cuando nos indicaba sin ningún atisbo de arrepentimiento, incluso reconociendo su responsabilidad, pero insisto, sin arrepentimiento. Él dice que cumplió las directivas, en particular la 405/76-77, y él como general jefe de cuerpo ordenó secuestrar, ordenó torturar y ordenó aniquilar. Y esto no lo digo yo, señor presidente, lo dijo el mismísimo general Rivero. El fallo Simón también no solamente declaró la imprescriptibilidad, sino que dijo claramente que en Argentina, incluso antes del golpe de Estado, se estaba también en presencia de un terrorismo de Estado, que las Fuerzas Armadas cometieron un terrorismo de Estado y este entendido como un plan sistemático y generalizado de exterminio a la oposición política, por sobre todas las cosas, un ataque contra la población civil provocada por organizaciones del Estado, paraestatales u organizaciones. Respecto a estas últimas, hago la aclaración que conforme al fallo y conforme al tribunal que juzgó los crímenes para la ex Yugoslavia, se entendió que por organizaciones son aquellas que tienen control territorial. El fallo Simón, justamente, nos determinó algo muy importante, que ha sido la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. A los efectos de hacer una mención, creo que este aspecto de los dolorosos episodios que sufrió la humanidad, solo voy a mencionar a partir de la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional empezó a trabajar sobre la elaboración de instrumentos internacionales que sirva a la humanidad para que nunca más vuelva a suceder eso. Sin embargo, no lo hemos aprendido, menos en Argentina, a pesar de los compromisos internacionales. Así quiero nombrar el Tratado de Londres de 1945, la Carta de Naciones Unidas de San Francisco de 1946, los Principios de Nuremberg de 1950, la jurisprudencia de la Corte Internacional de La Haya en lo que fueron las reservas para los tratados de genocidio, la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, el Pacto San José de Costa Rica, Declaración contra la Tortura, asimismo la incorporación de todos estos tratados en el artículo 31 con rango constitucional, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, el 102 y el ex 118 ya preveían en 1853 justamente la prevención y la obligación de juzgar los delitos de gente o jus cogens.